acuerdo, sí, yo hago el comentario porque ahí la incoherencia, si estamos criticando el tema del pasado y se está haciendo ahorita lo mismo, igual o peor, entonces, ¿en qué estamos, verdad? Eh, Otra consulta, usted, de acuerdo a su punto de vista, ¿cree que las personas que estuvieron en equipos estratégicos trabajando en Casa Presidencial deben de conocer más a fondo o deberían de conocer más a fondo a quienes realmente se le dieron sobresueldos y no usted que no era de la argolla cercana, así lo ha llamado usted, que no era de la argolla cercana del expresidente Funes? ¿Considera que estas personas sí deben de tener más conocimiento al respecto, las que eran del equipo estratégico que trabajaban en Casa Presidencial? Yo pensaría que sí, ¿verdad? Yo pensaría que sí deben saber más, aunque probablemente esa argolla cercana a Funes está más interesada en negocios conjuntos. No, como están en otras. Entonces, le preguntaba esto porque es público, es de conocimiento público y en la hoja de vida del presidente de esta comisión aparece que él estuvo en un equipo estratégico de Casa Presidencial trabajando en el periodo del presidente Funes. Entonces, sería bueno que por transparencia él nos ayudara a dar más información al respecto de quiénes recibieron o si él recibió en alguna ocasión. Muchas gracias. De acuerdo, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Mendoza. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, hay varias inquietudes y pues realmente hay que sacarlas, ¿verdad? Para que quede constancia de todo lo que ha estado mencionando el invitado. En el entendido que todo lo que se reciben los funcionarios públicos, pues vienen de los impuestos de todos los salvadoreños, y los sueldos, pues es correcto recibirlos de esa manera. Y vienen en planillas y es a través del banco. Pero estamos hablando del tema de sobresueldos que eran pagados en efectivo. ¿Usted los recibía en efectivo? Sí, diputado. Ok. A su juicio, ¿considera usted que era legal o era ilegal en este momento? Ya después de tanto razonamiento, pues porque en su momento obviamente usted lo recibía y tal vez no lo había razonado de esa manera. Sigue siendo legal. O sea, mientras no haya un decreto que reforme la ley vigente que aplicó a la entrega de esos sobresueldos, o no haya una declaratoria de constitucional, eso fue ley de la República y es ley de la República. O sea, no puede ser, algo que por definición, algo que es ley de la República no puede ser ilegal. Sí. Bueno, es que hay una definición de sobresueldo que es correcta, es legal dentro de las leyes. Y me parece que lo mencionaba el colega diputado presidente, que los maestros, por decir algo, pueden recibir sobresueldo de manera legal, establecido por ley. Entonces, en ese sentido, no reciben ellos en efectivo, sino que se los dan a su cuenta para que eso pues, pueda ser deducible de impuestos y todo. Desde ese punto de vista, siempre sigue considerando que era legal. Diputado, lo que hace legal o no es cómo se recibe, si se recibe en efectivo o no, sino si hay una aprobación legislativa para que se pague eso. Y nuevamente recordemos que en la aprobación de la ley del presupuesto se aprueba la partida de gastos reservados y se aprueba el uso discrecional de esa partida. Sí, sí, y hemos recibido de parte de otras personas que han venido y que hay instituciones que aparecen donde ellos han presupuestado desde un año antes y de igual manera es la erogación de manera legal. Bueno, pero esa era una de las preguntas. De ahí vamos también a la parte de que si era correcto, ¿no? ¿Verdad? Porque realmente lo decía otro compañero que se dejaron de hacer muchas cosas en el pasado por esta práctica. Entonces, no sé si la respuesta que usted dio en ese momento estaba completa o no, porque usted decía que la gente no iba a salir de pobre porque otras personas
personas estuvieran lucrando de esa manera. Ujú. No sé si mantiene eso también. Diputado, en El Salvador hay actualmente 1.700.000 pobres, de acuerdo a la última encuesta de hogares de propósitos múltiples. La manera de sacar a los pobres no es reduciéndole a un alto funcionario su salario a $2,000. La manera de sacarlos es aumentar los salarios. A mí lo que me escandaliza no es que un funcionario gane 10,000 o 13,000, lo que me escandaliza es que la mayoría de la gente tiene salarios de hambre que apenas les alcanza para salir adelante. Pero la manera de resolver eso no es bajarle al funcionario que gana 13,000 a 2,000, sino generar condiciones para que la gente que gana ese salario de hambre pueda ganar salarios dignos. Y esa es la ruta que han seguido los países desarrollados. Cuando vemos Europa, sobre todo los países nórdicos, ahí no se han desarrollado, digamos, descabezando altos salarios. Se han desarrollado subiendo los salarios de la gente de abajo. Entonces yo creo que ese es el gran escándalo que tenemos y para eso tenemos que trabajar, para que la mayor parte de la gente, todos, si fuera posible, tuvieran salarios dignos. Por ejemplo, en Europa el salario mínimo anda a 1.500 euros más o menos. Bueno, no es que El Salvador pueda tener un salario mínimo de eso, pero esa debería ser nuestra aspiración. Entonces, en lugar de cortar cabezas por arriba, yo creo que hay que levantar a la gente que está más fregada. Ok, lo he escuchado también hablar de que pues, los gobiernos anteriores han tenido una corrupción tremenda, ¿verdad? Usted comparte sobre eso todo también. Saca y Funes, a los otros no. Ok, entonces también bajo ese término estamos hablando que aquí se generó impunidad dándole fondos a, ¿cómo se llama?, a personas o directores o qué sé yo de otras instituciones, a funcionarios de otras instituciones, como el caso de la Corte Suprema de Justicia. Eso genera corrupción, ¿verdad? También al fiscal general genera corrupción. Y si le dan al presidente del Banco Central de Reserva, ¿será corrupción? Bueno, el presidente del Banco Central de Reserva forma parte del, digamos, gabinete adscrito a la presidencia. En la asignación de la partida presupuestaria para presidencia, uno de los objetivos que se plantea ahí es algo así como fortalecer condiciones para generar un ejercicio eficiente de la función pública en todo y la modernización en todas las entidades del Ejecutivo. Entonces, un sobresueldo para nivelar y hacer competitivo el salario de un funcionario del Ejecutivo se enmarca dentro de ese objetivo. Entonces, ahí no hay ninguna corrupción. ¿Considera que no hay corrupción? No, por supuesto De otras que no. instituciones sí, pero digamos... Sí, porque ¿cómo es que, y lo decía bien el diputado presidente, cómo es que el presidente de la República va a estar dándole dinero a la Corte Suprema? Okay. O sea, y la independencia de funciones que establece la Constitución entre los órganos del Estado, ¿dónde queda? O sea, se adultera todo el ordenamiento institucional que tenemos de acuerdo a la Constitución. Ok. También quiero consultarle que de todas las personas que usted ha mencionado aquí, porque ha mencionado una serie de personas que desfilaban recogiendo sobresueldos u otros, como se le quiera llamar, usted en alguna oportunidad tuvo la oportunidad, valga la redundancia, de ver que le estaban entregando a estas personas. No, diputado. Lo que usted ha estado diciendo prácticamente es, ¿se lo contó a alguien? En algunos casos sí, en otros, sobre todo, principalmente a raíz de las investigaciones periodísticas del Faro y de todo lo que ha salido sobre la investigación del saqueo de la corrupción que ha desarrollado la Fiscalía. A partir de ahí es que ¿Es una mera opinión como la población en general? Bueno, por otro lado, yo sí me consta lo que me dijo el secretario privado. A todos los ministros les vamos a entregar un sobresueldo de 5,000. O sea, eso sí me consta. Eso sí se lo dijo él. Eso me consta, me lo dijo él. Y luego... ¿Quién se lo dijo, perdón? El secretario privado, Francisco Cáceres. Entonces, y luego uno contrasta lo que él me dijo con lo que oye y ve que es consistente. Entonces, uno le da como mayor validez a las informaciones periodísticas que son consistentes con lo que a uno le consta. Sí. Se lo consultaba también porque, quiera o no, usted mencionaba el partido ganado y que representa, y por eso también quería consultarle.
que si... ¿Usted te llama? Sí, por eso quería consultarle. Disculpe, diputado. No tenga pena. Aquí para eso estamos. Yo pero también estoy preguntando para conocer, para saber y también sacar nuestras propias conclusiones. Ujú. Bueno, también quería consultarle. Usted era el presidente del banco en ese momento. Sí. ¿Llegaban al banco a retirar fondos para hacer repartida? ¿O cómo era la cosa? Cuénteme. No, bueno, el proceso presupuestario es el Consejo de Ministros y luego la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto. Entonces cada entidad tiene su asignación, salud, educación, etcétera, casa presidencial. Y luego de la cuenta única del Ministerio de Hacienda se le reparte a cada entidad de acuerdo a la asignación presupuestaria aprobada por la Asamblea. Luego las entidades públicas tienen cuentas en la banca comercial para de ahí pagarle a sus empleados. Por ejemplo, yo no sé si el Ministerio de Educación tiene con el Agrícola, pero ha de tener con algún banco privado. Entonces, Hacienda le transfiere el dinero al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación a través del banco que sea, le paga a sus empleados. Entonces, en ese marco, yo entiendo, ahora lo sé, ¿verdad?, que el Casa Presidencial tenía cuenta en el banco hipotecario. Entonces se seguía el procedimiento normal. Y entonces ya a partir de la cuenta del banco hipotecario es donde la Secretaría Privada de la Presidencia hacía esos retiros. Pero digamos, el Banco Central ahí, el Banco Central es el que maneja todo el sistema de pagos, pero el Banco Central no sabe, por No ejemplo, hacían salidas de dinero en efectivo, por ejemplo. ¿cómo no? Pero en ese marco de las grandes cantidades, por ejemplo. Pero una vez que el dinero está depositado, por ejemplo, en la cuenta de Casa Presidencial, en el banco hipotecario, y Casa retira ese dinero, ahí ya no se sabe. Le pongo un ejemplo. Supongamos que yo tengo una cuenta en Banco Agrícola y saco dinero de ahí para un ilícito. Y luego no le pueden ir a reclamar al Banco Agrícola, mire, este señor Acevedo sacó dinero para un ilícito. O sea, yo tengo el depósito ahí, verá, ellos no van a estar investigando qué hice yo con el dinero que deposité. Lo que ellos tienen que investigar es que el origen de esos recursos sea lícito. O sea, ellos no investigan, vean, bueno, vamos a abrir la cuenta, vemos que este sujeto está bien, tiene cómo justificar ingresos, pero una vez que se aprueba eso, el dinero que yo tengo ahí, yo lo puedo sacar como quiera, en billetes de a 100 o como quiera, y lo puedo usar para lo que quiera. Si lo uso para cuestiones legales, ilegales, me va a caer la ley. Pero no se le puede ir a reclamar al banco hipotecario que yo haga uso. Entonces, igual con el Banco Central. El Banco Central deposita a través de las cuentas, bueno, en realidad el que lo deposita es el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda lo deposita, aquí está su asignación, Casa Presidencial. Ahora, si Casa Presidencial luego saca ese dinero porque quiere mandar a operar a la amante del presidente, o porque quiere mandar de paseo a Disney World a la familia del presidente, o porque los que lo quiere pasar a Mecafé para que le compre una casa, eso ya no lo puede controlar. Yo creo que ni Hacienda, eso debería controlarlo Corte de Cuentas. Okay. Los retiros esos, y esa es la última pregunta, los retiros esos lo hacían a través de Hacienda o Casa Presidencial hacía sus propias... ¿Los retiros cuáles? La petición de fondos para el banco, porque pues, tendrían que llegar los fondos a Casa Presidencial o donde Hacienda designaran. Sí, bueno, como le digo, cada entidad pública le dice a Hacienda, bueno, se le deposita en la cuenta de cada entidad pública. Como le digo, educación, salud, presidencia, etcétera. Entonces ya ese dinero, cada dependencia dice quiero que se deposite en este banco. Entonces ahí se le depositaba a la Casa Presidencial. No sé si todos los fondos de Casa Presidencial o solo los fondos de la partida de gastos reservados, pero ahí era en el banco hipotecario donde se depositaba. Y de ahí ya Casa Presidencial hacía sus retiros. Okay. Retiros sospechosos. Bueno, como le digo, una vez que el dinero está aprobado y que tiene un origen lícito, el que lo retira es el responsable de hacer un uso de él, ¿verdad? Se suponía que Casa Presidencial tendría que retirar ese dinero para cumplir con los propósitos que se suponía que debía cumplir. Si ya el presidente agarra ese dinero y hace un uso ilícito, eventualmente tendría que detectarlo la Corte de Cuentas. Ahora, si la Corte de Cuentas no funciona bien, se destapa hasta que ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Sí, muchas gracias, presidente. Señor Acevedo, mi reconocimiento a la disposición que ha tenido de colaborar con esta comisión. Desde
Su primera intervención, usted dejó claro que validaba la labor de esta comisión y nos pedía llegar hasta las últimas instancias. Y eso vamos a hacer. Mis preguntas van dirigidas específicamente a este entramado de corrupción, que no se lo inventó Funes, por supuesto. En su sitio, hace unos meses, estuvo sentado el capo de la mafia arenera y al que cuestionamos, donde se originó estos mecanismos perversos. Claro, los diputados cuestionamos, algo otros le aplaudieron o lo defendieron, porque para eso les paga, para ser defensores de corruptos. En su caso, que fue funcionario de un ladrón y prófugo como Mauricio Funes, nos interesa que el pueblo salvadoreño conozca este mecanismo. Usted ha dado diversas declaraciones en diversos medios, donde manifestaba que este mecanismo no lo ideó Mauricio Funes, fue una herencia. Yo quisiera saber si usted tiene conocimiento de dónde es heredado. Bueno, otra vez, lo que uno oye es que siempre se ha hecho. Ahora, obviamente, siempre tienes que empezar en algún momento. Yo había oído que eso venía de Cristiani, justamente por el tema de que cuando nombra su gabinete, Cristiani trae gente del sector privado que obviamente tiene remuneraciones mucho más altas, y entonces para poder más o menos hacer competitivo, entonces se inventan este mecanismo, ¿verdad? Que como digo, no fue el más feliz, no fue el más transparente, pero que era aprobado legislativamente. Entonces, de ahí viene, luego lo asume Calderón Sol, luego lo retoma Flores, luego lo retoma Saca y lo exponencia, ¿verdad? Porque, por lo que yo he visto, otra vez, a posteriori, los sobresueldos más altos se pagaron la gestión de Saca. Luego vendría Funes y me parece que ya con la gestión última de Sánchez Serén, ahí los sobresueldos bajaron. No sé cuánto habrán bajado, pero suponía que eran más bajos. Entonces, ciertamente, el mecanismo, digamos, de corrupción, yo realmente no podría decir que en los gobiernos de Cristiani, Calderón Sol y Flores hubo corrupción con ese uso. Con Saca queda clarísimo, y Saca le pasó esa tecnología, por así decirlo, a Funes, y ahí se exponencia el mecanismo. Entonces, claramente el mecanismo, que yo creo que en principio el mecanismo no era el más transparente, no era el más feliz, pero creo que era, digamos, no era ilegal. Creo que se corrompe completamente con Saca y luego con Funes. Su testimonio es el eslabón que une los gobiernos o los mecanismos que inventaron los gobiernos de Arena, justamente, y que el FMLN domesticó, familiarizó, pero lo perfeccionó exponencialmente. Usted conoció y tiene algunas valoraciones en algunas entrevistas de que tildaba en su momento al presidente Funes como un hombre incorruptible. Sin embargo, su percepción cambió. Y este cambio que tuvo Mauricio Funes pudo haber obedecido a ciertos amigos que usted ha señalado. Ya, por ejemplo, mencionó a Jorge Hernández. ¿Recuerda usted algunos nombres de estos amigos corruptos de Mauricio Funes que pudieron verse favorecidos a través de su gobierno? Para mí, el principal, digamos, instigador de la corrupción de Funes fue Mecafé. Dicen que Mecafé era el que le conseguía las mujeres, le prestaba carros de carrera, de la que era uno de los hobbies de él, lo llevaba al polígono de tiro, que era otro hobby de él. Por cierto, una vez dicen que se le fue un tiro a Mauricio Funes en casa presidencial y casi mata a alguien. Afortunadamente nada más atravesó una pantalla. Entonces Mecafé creo yo que fue realmente el que lo corrompió. Mujeres, carros, polígono de tiro, y ahí obviamente debe haber habido problemas, digamos, de personalidad de Funes, y se desequilibraron. Con situaciones como esa que usted acaba de comentar, y le sumamos la valoración de que en algunas ocasiones usted lo vio con un vaso con whisky en la mano, ¿considera que el presidente Mauricio Funes podría en algún momento haber tomado decisiones serias del país en estado de ebriedad? No lo creo. Yo creo que el presidente quizá en sus primeros meses estaba más o menos preocupado de la gestión, pero luego yo creo que se fue desconectando y no estaba muy involucrado. Para mí el hecho de que no haya llegado nunca a una reunión de trabajo del gabinete económico me decía mucho. Ahora, eso no era corrupción, eso no era ilícito.
Él se reunía con el secretario técnico y se reunía con el ministro de Hacienda. Entonces yo pensaba, bueno, quizás es el estilo de gobernar de él, ¿verdad? No quiere reunirse con el gabinete. Ahora, en mi opinión, lo hemos visto en otros presidentes, ¿verdad? Se reúnen con su gabinete económico. Entonces, además de reunirse con el ministro de Hacienda, siempre, además que tenía un buen gabinete económico, realmente tenía a Héctor Dada, tenía a Manuel Sevilla, tenía a gente buena, ¿verdad? Entonces podía haber aprovechado para... Entonces, no el único momento en que se reunió con el gabinete, él llegó con un vaso con whisky. En los 4 años de reuniones de gabinetes semanales, él un par de veces se asomó con el vaso de whisky a saludar, hola, ¿qué tal, nos vemos. Usted mencionó hace rato... No lo vi ebrio, lo vi con el vaso de whisky, pero ahora yo digo, un presidente en horas laborales estar tomando. Entiendo, y sobre todo con el precedente de que todavía se atrevió a disparar en casa presidencial y atravesó una pantalla. Se le fue un tiro, o sea, podemos hacer valoraciones para ver si las facultades mentales, y que tiene coherencia, las facultades mentales de Mauricio Funes tenían de verdad para poder dirigir el país. Pero bueno, eso es otro tema. Hace rato usted mencionó que Mauricio Funes atacaba específicamente porque identificó los lugares de donde podía él extraer cantidades generosas de dinero, entre ellas el Chaparral. Entre ellas, ¿usted conoce sobre el caso Selenil? ¿O de la digamos, la solución de ese litigio no, me he enterado después otra vez por los reportajes del Faro, ¿verdad? Pero es otra muestra de los pasos oscuros en los que andaba, ¿verdad? ¿Considera que desde esos fondos se pudieron haber pagado sobresueldos? No, yo creo que los sobresueldos salían de la partida de gastos reservados, pero la verdad es que esos son, digamos, supuestos. A su criterio y teniendo las valoraciones desde dentro del gobierno de Mauricio Funes, ¿considera que Funes pudo haber sido capaz de pagar fiscales, magistrados para poder tener beneficios? No me cabe la menor duda de que lo pudo haber hecho, pero no tengo pruebas tampoco. ¿Usted considera que Mauricio Funes, desde su gobierno, practicó políticas de austeridad, sobre todo por lo que ya conocemos? Sí. La compra de propiedades, sí. La compra de vehículos, mientras sí. Por un lado el FMLN pregonaba un gobierno del cambio sí. Muy cercano al pueblo. ¿Considera usted que Mauricio Funes aplicó políticas de austeridad desde su gobierno? Él personalmente, desde luego que no. Ahora, el ministro, en términos del presupuesto, sí, incluso hay decretos, digamos, acuerdos ejecutivos del Ministerio de Hacienda para, digamos, como limitar, contener la expansión de ciertos gastos como más suntuarios, ¿verdad? Sí, el ministro Cáceres ciertamente impulsó, digamos, como políticas de austeridad. Claro, Funes... Él hacía con... Y la última pregunta, que tiene que ver con medios de comunicación. Usted ya nos dijo de que tenía ahí conexión con Jorge Hernández, Mauricio Funes, y aprovechaba su espacio en Telecorporación Salvadoreña para poder que sus ministros expusieran el gobierno y de alguna manera generar una opinión favorable hacia el mismo. ¿Considera que Mauricio Funes pudo haber pagado más periodistas para tener una proyección positiva de su imagen en diversos medios? No hablo de ninguno en específico, sino que de repente nos dimos cuenta que aquellos medios, tal como Fusades, usted lo ha dicho, siempre estaban a favor de algún tipo de iniciativas, y cuando llegó el cambio de gobierno, hipócritamente también cambiaron su versión de las cosas, y lo mismo ocurrió con medios de comunicación, que antes eran opositores y después se pasaron a aplaudirle. ¿Considera usted que pudo haber cancelado Mauricio Funes alguna remuneración a periodistas o medios de comunicación en sí? Sí, puede ser. De hecho, Funes contrató a Luis Verdi, un estratega comunicador, creo que argentino, que parece que había trabajado con Joao Santana, el publicista estratega de Lula. Y entonces Luis Verdi básicamente tenía de la Secretaría Privada, porque el secretario de Comunicaciones era David Rivas, pero Luis Verdi era realmente el que tenía como la estrategia comunicacional. Ahora no veo a Luis Verdi en el papel de estar él mismo repartiendo, pero vistas las cosas ahora, no me extrañaría que así como se le daba a Jorge Hernández, se le distribuyera a otros periodistas. Pero otra vez es una especulación mía, pero creo que así debe haber pasado. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Esas son mis preguntas. Gracias. Bueno, creo que nada más resta agradecerle, ¿verdad?, por su asistencia, realmente por haber contestado diligentemente las preguntas. Muchas gracias. Realmente nos ha brindado elementos de juicio no solo a la población, sino a esta comisión,
muy interesantes y le agradecemos nuevamente su asistencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, diputado.